Bárbara Cosío, CEO de Honda Entertainment, Booking y Management, agencia de representaciones de grandes y famosos artistas con alcance internacional en diversos países. Ha viajado por el mundo llevando al talento mexicano como booker y manager de diferentes artistas como Diego Denver y la soprano Liliana del Conde. Pero sin duda la más querida por el público y reconocida a nivel mundial es María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Escritora de libros como Los Encantadores de Estrellas, El Management de Artistas en México, en donde participaron productores y celebridades, convirtiéndose en best-seller de Amazon. Y ahora de Cómo formar hijos artistas, todo lo que los padres deben conocer del medio del entretenimiento. Bárbara Cosío, cantante, manager, booker, escritora, compositora, maestra de canto y conferencista mexicana. Estudió Administración de Empresas de Actuación. Comenzó desde los 8 años de edad profesionalmente su carrera artística bajo la supervisión de su mamá y manager, la famosa Sonia del Campo, formadora de nuevas generaciones artísticas. Es por eso que se ha convertido en un referente en el manejo de artistas en el medio. Con tan solo 10 años ya componía e interpretaba canciones, ganando premios. Ha realizado más de 18 obras de teatro, telenovelas, cine, programas unitarios, radionovelas y narradora de cuentos. Ha representado como cantante de música regional mexicana a nuestro país en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Actualmente comparte su legado tanto en libros como en clases y conferencias, preparando a las nuevas generaciones. Ella es Bárbara Cosío. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos todos? Yes. Con entusiasmo, vamos a tener una velada hermosísima el día de hoy. Y bueno, para empezar ya vieron un video muy apropiado que nos describe muy bien de qué vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con quién vamos a hablar el día de hoy. He tenido el placer y el honor de trabajar, de conocer a la autora Bárbara Cosío. Y desde que empecé a conversar con ella hace ya aproximadamente unos 5 o 6 años, cuando estaba por lanzar su primer libro, me llamaba mucho la atención que ella ha sido también parte de este proceso. No nada más es una extraordinaria manager de artistas, sino que ella misma ha experimentado desde muy niña el qué hacer, el deseo, el placer. De verdad que es algo que lleva uno en la sangre, pero al mismo tiempo reflexionaba y me decía, finalmente, yo creo que todos cuando somos niños, o la gran mayoría, en algún momento soñamos con el tema de ser artistas, cantantes, bailarines. ¿A alguien le pasó? De los que no lo lograron, o sea, de los que no se han dedicado a eso en la vida. Sí. Probablemente a lo mejor haces una obra de teatro, a mí me sucedió, pero por supuesto, montaba obras de teatro para la familia, para mis vecinos, para mis amigos, pero no todos siguen por esa ruta, no siguen esa vena por más que la deseen. Ay, gracias. Y esto se debe a muchas cosas. Hay muchos paradigmas al respecto del mundo artístico. Mi papá era uno de esos que decía, pero ni loca, ¿qué crees? O sea, en la vida eso no es para ti, es muy peligroso, es muy difícil. La carrera tiene muchísimos riesgos, te vas a enfrentar a cosas que a lo mejor te van a gustar, y eso a lo mejor de niño uno no lo comprende, o se siembran esas ideas. Sin embargo, cuando llegas y ves en la televisión a jóvenes, a niños que están en las películas, en las series, en los programas de televisión, en teatro, y dice uno, ¿y por qué yo no? ¿A alguien le sucedió en algún momento? Puede ser que tu camino se desvíe y no hayas buscado otras cosas, pero de alguna manera yo creo firmemente que el espíritu humano tiene una inclinación natural innata hacia el arte, hacia la creatividad, hacia expresarse de otras maneras, a darle rienda suelta a la fantasía, a los sueños, a todo aquello que nos permite movilizarnos de una manera diferente, de expresarnos y de conversar con las personas, de exponernos de alguna manera. Y es algo muy bello. Por eso cuando hablo con Bárbara y decidió sacar este segundo libro, dije, qué maravilla, porque nos da una guía muy precisa para orientar a aquellos jóvenes talentos que tienen el deseo y el hambre.
Y sé que no somos los únicos, los que estamos aquí presentes, que hay muchísimas personas que podrían haber hecho un poquito más y por una falta de guía, una falta a lo mejor de convicción, un deseo, una orientación, algo que nos quitara todas las telarañas de la cabeza y nos dijeran, tú sí puedes, lánzate, total, que tienes que perder y a lo mejor vas a ganar mucho. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, con Bárbara sobre ese tema, pero antes quiero darle las gracias, por supuesto, a este gran foro que muchos de ustedes hemos conocido a lo mejor en sus primeras encuentros cuando veníamos al cine y luego ha variado en diferentes manifestaciones, y agradecemos que se mantenga de esta manera, que se mantenga para el arte, que se mantenga para compartir la cultura, y a la persona que nos ha permitido estar el día de hoy aquí con ustedes y de seguir promoviendo el arte y la cultura en todas sus formas. Él no nada más es una gran persona, también ha vivido los sueños del artista, los sueños de llegar a ser alguien que puede estar en los foros, demostrar su talento, trabajar. Y ha llevado su vida dedicado a promover el arte, a ser un conductor de talentos, enseñando, siendo mano derecha, inspiración, mentor de jóvenes artistas. Él también, de una manera muy especial, pues escribió el prólogo de este libro con una sensibilidad abrumadora, de verdad, que comparte y que se hace sentir en toda su expresión lo que es la necesidad de tener una guía para los jóvenes y sobre todo en este caso para los padres. Yo quiero invitar a que nos acompañe y también para conversar con nosotros, que conoce muy bien el libro, que ha pasado por toda una trayectoria de vida, desde muy joven, también como un joven talento, y posteriormente acompañando a los jóvenes y también, por supuesto, dando los espacios como este para que el arte siga compartiéndose, para que puedan desarrollarse, para que puedan promoverse, para que se puedan proyectar. Por favor, si nos puede acompañar por aquí debe andar, Gerardo Quiroz, por favor, te invito a acompañarnos. Muchísimas gracias, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. No, pues es un placer, la verdad, compartir contigo. Tuve la oportunidad de ser la segunda persona que viera tu prólogo, me conmovió muchísimo toda tu historia, los retos a los que te enfrentaste, que es algo a lo que nos enfrentamos todos. En este caso, bueno, pues aquí es una invitación en libro precisamente a que los papás aprendan y puedan seguir acompañando a sus hijos en esos sueños. No es fácil de repente decirle, suelto a mi hijo chiquito a que se lance a la aventura de ser un profesional de repente y que se vaya a hacer castings y que esté en la pantalla. Es duro porque empieza a tener una doble vida o a lo mejor tiene que madurar muy joven. Hay pequeños que dicen, papá, cuando termines la universidad, o sea, ni siquiera la prepa, ¿no? O sea, cuando termines la universidad y a ver si acaso. Hay otros que se lanzan a querer hacer management de sus hijos y acompañarlos en todo y cuidarlos y sobreprotegerlos, y a lo mejor les ayuda, pero al mismo tiempo también pueden estarles cortando algunas alas. Entonces encontrar el equilibrio puede ser muy difícil, ¿no, Gerardo? Claro, antes que nada quiero darles la bienvenida aquí al Teatro Centenario Coyoacán, donde estamos presentando todos los sábados y domingos Frida Kahlo Musical. Están invitados todos, solo por haber venido el día de hoy a la presentación de este interesantísimo libro. Hay muchos mitos en relación a las artes escénicas, al mundo artístico. ¿Qué pasa cuando tu hija o tu hijo pequeño muestran aptitudes y te dicen que quieren salir en la tele, o que quieren actuar en teatro, o que les gustaría aparecer en una película? De inmediato, mamá y papá, o mamá, porque hay muchas familias de madres solteras, se impactan y piensan, ah, no, eso no es para ti, ¿no? Porque justo hay muchos mitos y se hablan cosas que muchas veces no son ciertas. Y a mí me pasó, pero no me pasó en el 2025, me sucedió en 1978, cuando mi hermano Luis Mario y a su servidor nos invitan a participar. Toma asiento, muñeca. Digo, es lo mismo, ¿no? Pero más cómodo.
nos invitan a participar en comerciales de televisión como modelos infantiles. Y mi padre, que en paz descanse, falleció hace un poco más de un año, y mi madre, obviamente, dijeron de entrada no. Y no justo porque pareciera que el artista, aún en 2025, es un ser humano no preparado, improvisado y eventual. Cuando la verdad es que no es así. Un verdadero artista, sin importar la edad, niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Bueno, a ver, más de 95 años el maestro López Tarso se seguía preparando. En otras palabras, todo lo que se habla del mundo artístico, de las artes escénicas, en general no tiene fundamento. Los riesgos que corre un niño o una niña preparándose para ser cantante, actor, bailarín, bailarina, pueden ser atajados y perfectamente prevenidos por mamá y papá, o por mamá o por papá. Y ese fue mi caso. Les decía yo que al principio mi padre, abogado de cepa, maestro de la universidad, juez, nada más imagínense, ortodoxo en todos sentidos, dijo no, de ninguna manera. ¿Cuándo fue que él empezó a cambiar su criterio? Cuando mi madre le dijo, dame la oportunidad, yo los voy a llevar a los castings, yo los voy a cuidar en sus llamados, yo voy a estar con ellos y los voy a acompañar en este proceso, que a lo mejor será una experiencia eventual, pero muy probablemente Gerardo y Luis Mario pueden decidir dedicarse profesionalmente, de manera formal, para toda su vida a las artes escénicas. ¿Y qué creen? Agradable sorpresa. Mi madre nos llevaba en su bochito después de terminar la escuela, primero la primaria y luego la secundaria y después la preparatoria, a las pruebas y a los llamados. ¿Cómo fue esa transición? Primero, respetando condicionamientos de mi padre. No dejas la escuela si quieres dedicarte a la actuación. ¡Wow! Desde mi punto de vista, y se lo comenté a Bárbara, yo creo que esa fue la clave. Porque están ahorita ante un licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas, pero que además tiene posgrado en producción de espectáculos públicos, pero además preparado como director de escena y como escritor, gracias a esa inquietud de 1978, desarrollada en los 80s, ejecutada en los 90s, no solo en Papá Soltero, en películas internacionales, como One Man's World, al lado de Anthony Hopkins, actor inglés ganador de Óscares, o dirigido por Oliver Stone en una película que se llamó Out the Post, donde tuve el gusto de participar. Todo esto de lo que hablamos tiene que ver con que cada uno somos responsables de escribir nuestra historia, pero que requerimos de una formación, primero en casa y después en nuestro entorno, para darle cauce positivo, más allá de lo que te dediques. Por eso me pareció interesante y acepté escribir el prólogo, porque creo que la historia, y lo digo humildemente, de mi hermano Luis Mario y de su servidor, puede servir, si no de ejemplo, sí demuestra que estando cerca mamá o papá o ambos, podemos tener una vida sana de desarrollo artístico. Ojo que yo he tenido la oportunidad de ser parte de la formación de una Dana Paola hace más de 20 años, o de un Alex Spacer en Pinocho hace más de 15 años, o de Aislinn y Badir Derbez en ciertas experiencias profesionales. Es decir, y he dado oportunidad a menores y después se convierten en mayores de edad con un talento desarrollado brutal, pero están siguiendo su pasión, están decididos a transmitir ideas, sentimientos y emociones positivas a su sociedad a través de una inquietud personal. Por eso creo que el tema es maravilloso, y por eso vengo a decir aquí que sí se puede. Y perdónenme, por lo menos mi hermano y su servidor, y estoy cincuentón, estamos cincuentones los dos, nunca tuvimos un riesgo grave
que tenga que comprometer nuestra ética o nuestra educación o nuestra conducta. Quiere decir que si hay supervisión, control, formación a través de nuestra familia y de nuestros seres queridos, todo puede salir bien. Y ese es nuestro caso. Y por eso creo que un libro así hacía falta. ¿Cómo formar hijos artistas? Con principios, con valores, inculcándoles que se tienen que entrenar. Y lo sabe aquí Normita, nuestra hermosa amiga. La competencia es tan complicada que solamente los mejor preparados, desde pequeños, van a salir adelante. Más allá de las redes sociales, de estar de moda o no, si no tienes un verdadero talento, no vas a trascender. ¿Y cómo puedes adquirir un gran talento? Entrenando, estudiando y siendo cuidado por los seres que más te aman. Hice con mucho gusto el prólogo, ojalá les interese. Y todos tenemos una historia. Nuestra historia ha sido sencilla y humilde, pero muy valiosa, y le doy gracias a Dios. Y si volviese a nacer, volvería a ser actor, productor y director. Y sobre todo, esas escuelas ProArt que llevamos más de 15,000 alumnos capacitados como cantantes, bailarines o actores. Híjole, es la mayor satisfacción de mi vida, porque estamos trasladando y regresando en nombre de Dios todo lo que aprendimos de una manera ética. Muchísimas gracias. Oye, pues un aplauso para todos y agradecimiento profundo por todo lo que hemos compartido, definitivamente. Y bueno, pues ahora sí, ya es momento de invitar a nuestra queridísima amiga, la autora de este libro, que ella tiene una gran trayectoria como manager, no nada más como niña artista, sino que más viene de una escuela, una de las mejores escuelas del management, que tomó como un ejemplo con su propia mamá, como manager, que le dio una instrucción en todos los aspectos que se requieren para poder llevar a los artistas. Yo le decía en su primer libro, Los Encantadores de Estrellas, le decía qué maravilla y qué poco valorados son estos encantadores de estrellas, que están tras bambalinas, que están atrás, y ahorita se encuentra ella allá atrás en las tras bambalinas, como costuma estar aquí realmente, pero a ella le toca venirse a estar en el primer plano del escenario. Le decía, porque finalmente, sin su respaldo, sin su cuidado, son como los segundos padres de los artistas. El acompañamiento, el cuidado de los contratos, el cuidado de la personalidad, del nombre, de todo lo que tenga que ver, de tu imagen, de qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué contratos tomar, cuáles no tomar, por qué, cuidándote verdaderamente como una verdadera joya. Sin su cuidado, muy probablemente muchos hubieran perdido en el camino o no hubieran tenido el soporte y ahora sí que el tapete y el camino que se va pintando con esos ladrillos amarillos hasta que llegas a la consecución de tus sueños. Entonces, la trayectoria de Bárbara es muy valiosa. Este libro acompaña muchísimos aspectos que ahorita vamos a platicar con ella. Entonces yo los invito, yo me pondría de pie como me puse contigo, por supuesto, para invitar a Bárbara Cosío a que nos acompañe y que nos hable del por qué este libro. Muchísimas gracias, bienvenida Bárbara Cosío. Bueno, pues ahora si tomamos asiento con Bárbara, vamos a conversar. La intención de este formato no es como hacer un talk show, definitivamente, o sea, no es el estilo, pero sí es tener una conversación amena en la que incluso ustedes también puedan participar y puedan sentirse como más en familia, que estar en un podio con una mesa que los separara de ustedes, ¿no? Todo lo contrario, la intención es acercarnos, y la intención de Bárbara es acercarse también más al público, que es como deberíamos de trabajar siempre desde el escenario, no como una cosa aparte, sino realmente entregándonos, sintiéndonos cerca en esta conversación que se forma con esa cuarta pared. Mi querida Bárbara, es un placer, hemos tenido una trayectoria ya de varios años trabajando juntas, hemos tenido muchas aventuras, para mí ha sido madrina de muchos de mis proyectos, de hecho, ella lo sabe, me ha presentado gente maravillosa, bueno, ahora sí que nos hemos pasado haciendo intercambio de mucho conocimiento, aprendizaje. Lo que ella me comenta en su primer libro y en este segundo me abre los ojos a toda una nueva realidad y a una invitación, porque hemos visto jóvenes artistas que han tenido la fortuna de Gerardo
de tener a padres y a madres que los acompañan, que les dan una estructura y una formación, pero sin alejarlos de sus sueños. Y miren a dónde llegó este jovencito, ¿verdad? Ahora ya adulto, en toda su trayectoria, con grandes logros y con muchísima experiencia. Pero también hemos encontrado a padres inexpertos que muchas veces, por no saber, empiezan a generarse malos entendidos, malos manejos de la carrera, por no conocer los dimes y diretes, los espacios, los lugares, como colocar un casting. Y hoy en día vemos, muy especialmente, tantos jóvenes con tanto talento. Las redes sociales, bueno, explotan de maravillas y locuras, y wow, o sea, sí, las nuevas generaciones vienen súper poderosas, porque hacen cosas que no nos imaginábamos, a lo mejor con una naturalidad, pequeñitos, que son como los Mozart del momento, que cantan y que bailan de una manera espectacular. Y dices, qué rico. Pues si eso tiene, pues hay que integrarlo al mundo. Entonces los retos son muchos, varían. Y Bárbara viene con un conocimiento desde ella niña, antes de todas estas explosiones, cuando fue una niña artista, ahora es una adulta artista también, pero sobre todo en el manejo del management. Barbarita, es tu turno de comentarnos. Y antes que nada quisiera, y seguramente para muchos la pregunta, ¿por qué ahorita y por qué este libro de cómo formar hijos artistas? Es importante esa aclaración. Bueno, antes que nada, gracias a todos los presentes, gracias Gerardo por hacer este prólogo, gracias por el acompañamiento, Monique, de tanto tiempo, gracias a todos los presentes. Fíjate que este libro fue como una inquietud de impotencia, por decirlo así, porque muchos papás que se acercaban, o muchas personas que se acercaban, o amigos que me decían, oye, fíjate que una amiga tiene una hija que quiere ser artista y tú que estás en el medio, puedes hablar con ella para platicarle. O chicas que se acercaban en las clases, por ejemplo, de canto, muchos, o en la misma agencia de representaciones que se acercaban, que quieren ser artistas, y decían, es que ya me grabaron esto, y me gasté esta cantidad, y cuando vemos la producción, o cuando vemos lo que les hicieron, dijimos, híjole, no, entra una impotencia de decir, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que los hayan engañado también, que les decían, es que te voy a llevar, yo te voy a hacer estrella, y te voy a llevar a todos los medios de comunicación, y cuando ves dices, no es posible, no es posible. Yo creo que fue más por esa impotencia, número uno, y otro es por proteger a los niños, ¿no? Esta parte importantísima, la parte emocional de los niños, sí me puede mucho, y tantas historias que hemos escuchado que no vamos a mencionar porque muchos ya conocen todas esas historias, tienen una historia positiva, pero conocen muchas otras historias que no tuvieron la misma suerte. Entonces creo que en este libro justamente plasmo eso, ¿no? El cuidado de estos niños. Y por eso digo, a veces pasan, y siempre yo creo que muchos se han preguntado, cuando ven estas historias, se preguntan, ¿y dónde estaban los papás? ¿No? ¿Dónde estaban los papás cuando sucedió todo esto? Entonces por eso fue dirigido a los papás. Si bien el contenido de todo el libro puede aplicarse a cualquier artista, o sea, cualquiera que quiera ser artista, porque en realidad es el mismo procedimiento, sí mi enfoque fue pues para los más pequeños, ¿no? O sea, para los papás, para que echen el ojo, ¿no? Como bien decía. Y comentabas, ¿no, Gerardo, esto, escuchándolo ahí, ahora sí tras bambalinas, que además me siento muy extraña, porque siempre estoy ahí atrás, o allá en la cámara, o vigilando, y ahora estando en los reflectores y se siente muy diferente. Pero bien comentabas, ¿no? Que te decían, tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estudiar. Lo mismo, igual me pasó, y está aquí mi tía Norma Lazareno, por ahí presente, que justamente con una comida que mi mamá hizo un aplauso para ella, mi mamá le invitó a comer a mi tía Norma y a su esposo para que me platicaran, ¿no? Para que me convencieran un poco, sobre todo mi tío, siendo abogado, que me convencieran que era importante tener una preparación, que era importante tener una carrera. Y la verdad seguí todos los consejos que me dieron en esa comida, que sí, yo iba, ya estaba un poco terca para estudiar actuación, sobre todo actuación y dirección. Y después de esa plática,
la verdad cambió mucho mi perspectiva y les agradezco infinitamente esa comida, esa plática, porque la verdad es muy importante estar preparado y todo lo que estudié, todo lo que me he preparado me ha servido para poder plasmar todo lo que plasmo en este libro. Bárbara es una mujer extraordinaria, de verdad es un talento. La he visto durante la pandemia cantar en una cámara, no sé si era en su cuarto o en la sala de su casa, para un evento en línea que se llegaban a dar muchísimo, y los comentarios que recibía de la gente atrás decían: wow, esta mujer, qué bárbara, cómo canta, qué proyección, qué emoción. Gente de diferentes países, que era una feria muy grande virtual. Y finalmente tu primera intención desde niña era el escenario. Ahora te sientes extraña porque perdiste callo, pero nada más por eso, porque finalmente cuando cantas te proyectas y sigues cantando. Y la he visto, no nada más en ese evento, sino que me comparte los eventos a los que ella va a cantar, ¿no? Entonces ahorita la diferencia es que tienes que hablar de ti, nada más. Y eso sí tiene un reto triplicado, ¿no? Para quienes no han agarrado el micrófono y hablar de sí mismos, de su historia, de lo que comparten. Ella es una mujer muy estructurada y no le gusta mucho hablar de sí misma y de sus talentos, pero a mí me toca hacer esa parte e invitarla a que los exprese en este momento. Es una mujer muy estructurada, entonces cuando me muestra el índice, nada más de lo que iba a mostrar con su libro, que ya está prácticamente terminado, había que pulirlo y hacerle algunas cosillas por ahí. Dije, pues es que sí, empieza por lo básico, ¿no? Primero, tu hijo tiene talento, tiene deseos, de verdad se desvive por estar jugando al micrófono o por estar bailando o contando chistes y no le tiene miedo a la cámara, o sí le tiene, pero no importa, porque aunque sea canta en la regadera. Yo era de esas, o sea, no cantaba muy bien, pero sí le echaba mucho pulmón. En fin, empieza por lo básico y ahí va acompañando a los papás a lo largo de, imagínense esto, es una joya este libro, va acompañando a los papás desde la detección del deseo del hijo, no del papá. Es muy importante, del hijo. ¿Qué es lo que quiere el hijo, ¿no? ¿Por dónde va? Y cómo acompañarlo para que vaya profesionalizándose independientemente, como decía Gerardo, de la edad. No importa si es chico, si es muy pequeño, se puede ir profesionalizando. ¿Y qué tiene que hacer el papá como manager? Dice, ok, yo voy a tomar todos los procesos legales, técnicos, y una parte fundamental. Tiene toda una visión sobre la parte estructural emocional que marca toda la diferencia. Porque no nada más es cómo te presentas en un casting, cómo sacas el permiso, cómo registras el nombre, sino que ese acompañamiento creo que ha sido la piedra en la que hemos encontrado esos casos no tan afortunados, en ese entendimiento de la parte emocional, mental, en el desarrollo tan prematuro de estos hijos que se convierten en profesionales a una corta edad y sin embargo no dejan de ser niños. Barbarita, muchísimas gracias por este libro. Pero coméntanos un poquito, ¿cuáles han sido los retos más grandes y que tú has visto el desarrollo del management desde la época de oro prácticamente, viendo a tu mamá acompañar a grandes estrellas que hasta la fecha siguen siendo nombres que representan a México en todo el mundo? Con la actualidad, ¿cuál fue tu reto más grande en ese encontrar lo que se mantiene hoy en día, que sigue siendo parte del desarrollo de cualquier artista, y las nuevas posibilidades que se abren? Fíjate que en el primer libro me pasó justamente que hablamos de uno de los artistas que estaba yo manejando en ese momento, Diego Demer, que yo venía con toda esa vieja escuela de cómo se hacía la promoción de un artista, cómo ibas haciéndolo, y después enfrentarte a que ya la promoción en radio era diferente, todo lo de televisión era totalmente diferente. Y ahora para este libro es igual, me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora toda la promoción, todo es digital prácticamente, ¿no? Ya todo se basa en la parte digital. Y
de alguna manera es volver a empezar, porque meterte a la parte digital y ver todo esto, pues lo que son las redes, cómo se manejan, cómo es el movimiento, sí me tuve que meter a estudiar, ¿no? Estudiarle muy fuerte, porque es muy diferente a lo que yo venía trabajando y me cuesta trabajo la tecnología. La verdad es que siempre ahí les digo, por ahí andan mis hijos, siguen un 2x3, ¿no? Lo hacen rapidísimo. O algunas alumnas de canto que me dicen, no maestra, es que mira esto, y ya me llega, y yo, ay, ¿dónde lo viste? ¿No? Fascinada, porque tienen esa facilidad. A mí me cuesta esa parte, no es algo que lo hago cuando me apasiona algo, sí, empiezo a ver, a buscar, ¿no? Pero no es algo que me guste, pero es a lo que me enfrenté y a lo que se van a enfrentar hoy en día. Entonces, para poder plasmar ciertos capítulos, que hay uno específicamente en la parte digital, los niños digitales, pues sí me costó, y sí es muy diferente a como lo veníamos manejando, ¿no? Si bien hay ahora nuevas plataformas, nuevos espacios, ya no se depende de una sola televisora o de un solo canal, afortunadamente, pues bueno, y desafortunadamente también, porque hay muchos otros pues posibilidades, pero también se expande, ¿no? Y no es como decías, lo vi siempre en domingo, digo, para los que son más o menos contemporáneos de nosotros, ¿no? Que era como el programa más importante, el que salía ya siempre en domingo era, ¿no? Se hacía estrella, ¿no? Decían, ya de ahí ya la hiciste, ¿no? Ahora no, hay infinidad, ¿no? Tienes que tener millones de seguidores para que entonces sí ya puedas sobresalir sobre todos. Como bien dijo Gerardo, ¿no? Todos tienen habilidades y algunos llegan y algunos otros no, como pasaba antes también, ¿no? Sí, creo que siempre ha pasado, ¿no? Ya que o toman la disciplina, o toman el camino, o deciden que se dedican a otra cosa, o lo toman como por un rato, pero ya luego dicen, bueno, no es para tanto ese tipo de disciplina, o de reto, o de compromiso, pues a lo mejor no me interesa otro tipo de compromisos con mi vida, o ninguno, ¿verdad? Tal vez pueda el caso, finalmente. Pero, ¿cuál es, tú, con toda esta trayectoria que tienes, qué sería ahorita el reto más grande para los papás? Porque finalmente es un libro que está dirigido mucho a los papás, o sea, no lo van a leer los niños, a lo mejor sí los adolescentes, ojalá ya lo lean los adolescentes que están en este camino, porque van a tomar conciencia de muchas cosas, e incluso para quienes ya tienen una carrera medio desarrollada, también va a ser importante que se vayan fijando en los detalles, e incluso van a poder encontrar el manager perfecto a través de la lectura de este libro, si está cumpliendo con los puntos o no. Pero ¿cuál es el reto? O sea, si tú dijeras, bueno, ¿cuáles son los retos de hoy para los papás que están haciendo el management con sus hijos? Mira, yo creo que, si bien lo dije hoy en una entrevista que ya tuve, yo creo que la parte emocional sigue siendo fundamental, por sobre toda la cuestión artística, como bien dijo Gerardo, los valores, los principios. Eso sigue siendo el reto fundamental de los papás del manager. Y la segunda es la preparación de los papás para ser managers, que es justamente este libro, ¿no? O sea, le toca, siempre inicio les va a tocar a los papás ser esos managers. Su gran reto es saber cómo ser un buen manager para su hijo, cómo también dejarlo ir cuando ya estorba, digamos, de alguna manera para la carrera. Así le dicen, disculpen, así en el medio dicen, ya está estorbando, pero es porque no puede ya crecer, ¿no? Este hijo artista, ¿no? Pero yo creo que son esas dos. Una, la parte emocional, y que como bien dicen, de quién es el sueño, si es del papá o del hijo, ese es número uno. Ajá. Y la otra es que conozcan, que se preparen, que sepan, como buena administradora y como bien lo dijiste, bien estructurada, yo digo, ¿cuál sería el paso número uno? Paso número dos, si yo quisiera tener un hijo artista, ¿cuál sería mi proceso? Y creo que este libro les va a ayudar en toda la parte administrativa del management, porque son dos cosas, una la parte administrativa y la otra la parte artística, ¿no? Entonces este libro los acompaña en esas dos partes, tanto en la parte administrativa como en la parte artística, saber, ¿no? Como la primera parte, detectar, ¿no? La parte artística del hijo, dónde llevarlos, las escuelas, dónde prepararlos y demás, pero sí, sobre todo, como un conocimiento global. Yo creo que ahí los papás es el reto, ¿no? Un poquito prepararse para hacer, si bien les va a tocar ser el manager, bueno, prepárate para hacerlo, ¿no? Y esta pues es una guía de lo que puede ser, ¿no? Pero pues hay ya universidades, de hecho, que ya están teniendo las carreras, ¿no? Si quieren seguir,
manejando a sus hijos de la manera más. Claro, porque una cosa es prepararte como manager, yo creo. Si alguien quiere ser manager, me encantaría manejar artistas. Una cosa es eso. Pero otra cosa es ser el manager de tus hijos. O sea, es súper delicado. Perdón que la señora, pero creo que hay muchos casos en los que yo diría más de la mayoría que los papás no les interesa ser managers, cuidado. Entonces, ¿en manos de quién voy a poner a mi hijo o a mi hija? Porque la mamá puede ser empresaria y el papá puede dedicarse a otros negocios o administrar y no tiene ni el tiempo, ni la disposición y a veces ni la voluntad. Pero no por eso vamos a truncar los sueños, la pasión de mi hija o de mi hijo que tienen talento. En mi caso, por ejemplo, yo ya era productor y mis hijas eran actrices y tuve que buscar a alguien que se dedicara a eso, y para eso hay que hacer una gran investigación de antecedentes, de experiencia, de una agencia especializada, no de una sola persona que a lo mejor nos va a representar. Entonces muchos papás y mamás no son managers y no tendrían por qué estar obligados a hacerlo porque sus hijas o hijos quieren dedicarse a esto. Y algo que yo resalto, hablábamos de qué tienen que hacer los papás de hijos con talento que todavía no son formalmente artistas. Sinceramente, promover su niñez, evitar que pierdan la ingenuidad, la naturalidad, el tiempo para jugar con amigas y amigos, cosa que mi hermano y mi hermano y yo sacrificamos, porque en la mañana era la escuela y en la tarde era el trabajo. Tuvimos que jugar fútbol y béisbol en los foros o en los teatros. Entonces eso yo creo que también es importante que lo sepan mamá y papá de niños talentosos. Son dos puntos muy importantes. Y yo creo que viene ocurriéndose en el libro, en el sentido de que dice, bueno, que si quieres llevar a tu hijo esto y el otro, ese es el camino. Pero como les decía hace ratito, el hecho de que de toda la guía te puede ayudar a tener la visión perfecta de quiénes sí y con quiénes no dejas a tus hijos. Y finalmente tampoco los sueltas al 100%. O sea, al menos sería la recomendación que Bárbara nos da. O sea, una cosa es que le contrates un manager y otra cosa es que se los dejes, ¿no? Así como si fueran babysitter de 24 horas del día. Y ahí en el libro hay unos tips, ¿no? O sea, muy puntuales. Muy puntuales que digan, ojo, ¿no? Si sucede esto, si sucede esto otro, ojo, ¿no? Como dices, haces un estudio, ¿no? Y hay esos puntos que tienes que estudiar para que veas que puede ser una buena opción para tu hijo. Y seguir siendo papás y mamás, no nada más managers. Yo creo que también tener ese punto, ¿no? Totalmente. O sea, cuando es trabajo y soy tu manager, pero cuando somos papá y mamá, pues también seguimos siendo papá y mamá. El capítulo de la parte emocional, justo, que viene en este libro es eso, es no perder la familia, ¿no? O sea, seguir siendo familia, seguir siendo niños, seguir siendo hermanos, ¿no? Tener mi hermano, mi hermana, mi papá, o sea, no perderse eso. Y creo que, por eso te decía, ese capítulo para mí es sumamente importante. Uno de los grandes riesgos, que ustedes me corregirán, de todas maneras porque somos expertos obviamente, es que uno sí tiene un tipo de madurez, de alguna manera prematura en cuanto al tipo de responsabilidades y compromisos que vas adquiriendo, ¿no? Pero también te puedes separar de ciertos Venus o de ciertos niños en los que sientes que ya a lo mejor no empatas tanto. No sé si a ti te pasó como niña o a ti como niño artista, que de repente ya con tus compañeros ya no estás empatando tanto porque hay otro tipo de desarrollo, como en el caso de Gerardo, que jugaba béisbol y lo que fuera con su hermano tras bambalinas, ¿no? O en los momentitos libres o en el patio de afuera del foro o cualquier cosa, pero tú también lo viviste como niña. Entonces, eso va a suceder de todas maneras. Sí, definitivamente eso va a suceder. Otro de los temas que hablo mucho es la comunicación con los niños. Si bien tal vez no van a entender todo, pero sí que tengan una buena comunicación con sus hijos. Y otro aspecto sumamente importante es la parte financiera, ¿no? Esta parte financiera que también se hable, y hablo ahí también cómo separar esto para que no se vuelva un problema cuando ya crecen, cuando ya están, como dicen, después de los 17 ya están por ahí, que siguen siendo menores de edad, ¿no?
pero ya con otro criterio y esta parte financiera. Vienen ahí también algunos pues tips, ¿no? Algunas sugerencias, algunas cosas que he visto con algunos casos de papás que han hecho esto y que les ha funcionado y que dices, esto fue así, esto fue asado, y de esta manera pues tratar de que no se rompa este vínculo familiar, ¿no? Por una cuestión de dinero, que también es otra cosa. Bueno, Gerardo, ya que nos venías comentando también sobre anécdotas tuyas y del libro, cuando viste el libro, de alguna manera, ¿qué fue de repente lo que más te jaló? Así que dijeras, un ajá que hayas encontrado en el libro, que dijeras, justamente esto lo quisiera compartir, ¿no? Pues toda la parte de cómo se dan las circunstancias, porque cada día el medio artístico requiere de niñas y niños más preparados. Ya no es tan espontáneo como cuando mi hermano y yo éramos pequeños. Yo, por ejemplo, ahorita tengo en las escuelas de actuación más de 300 niños y niñas que están capacitándose desde hace años, y en cada casting hay 30, 40, 50 finalistas a un callback, y ganan aquellos o aquellas que se prepararon más, pero para prepararse requieren de tiempo, y para que haya tiempo en casos especiales tendrían que no ir a la escuela, y como mamá o papá tienes que tomar la decisión. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno y me llamó la atención. Muchas veces esas niñas y niños están viviendo un sueño ajeno, no les corresponde. A lo mejor ellos no quieren dedicarse a las artes escénicas. Mamá o papá quisieron ser famosos y se frustraron porque ni talento ni oportunidades. O a lo mejor una sí y otra no. A lo mejor tenían talento y no oportunidades, a lo mejor tenían oportunidades, pero cuando les daban la oportunidad, la verdad es que lo hacían muy mal. Pero mi hija es simpática, no sabes cómo canta en los cumpleaños, no sabes qué bonito actúa, a mí me hace unos dramas cuando la regaño, entonces ya por eso va a ser actriz. No, es algo muy serio, que requiere de entrenamiento constante. Identificar si lo que tu hija o hijo va a hacer es su propio sueño, su propia voluntad o la de papá o mamá. Porque hay muchos papás y mamás frustrados que obligan o coaccionan a la hija o al hijo a que sean artistas, como si fuera algo hermoso, como si fuera algo extraordinario, como si fuera algo fuera del lugar. Y sí es algo muy bonito, pero requiere de mucho sacrificio. En mi casa de pronto llegábamos mi hermano y yo 10, 11, 12 de la noche, y mis hermanos ya estaban dormidos, mi papá ya les había hecho de cenar, y mi mamá llegaba como podía, nos ponía a hacer la tarea a esa hora, nos bañaba, mal dormía, al otro día hacía desayunar para los 7 de familia y vámonos desvelados a la escuela. No creo que la hayan pasado muy bien mamá y papá durante 10 o 11 años. Pero claro, y aquí lo mencioné en el prólogo, hubo un momento en el que dijeron qué orgullo, qué satisfacción. Mantuvieron su escuela, terminaron primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y aparte tienen un lugar y lo han hecho bien y lo han disfrutado y son felices y nunca tuvieron un accidente y nadie se metió con ellos y nadie abusó de ellos y nunca se drogaron y nunca hicieron algo indebido. Bueno, existe, como bien dice Barbie, en este caso de 2 hermanos, ¿no? Sucede de 2 hermanos que les fue muy bien. Pero hay otros casos donde mamá y papá creen que su hija o su hijo van a ser el medio económico para subsistir y se vuelven permisibles y a veces hasta alcahuetes de situaciones irregulares, y los dejas en manos de quien no debes, o los descuidas semanas o meses y al rato reclamas dónde estabas cuando se te necesitaba que estuvieras vigilando, cuidando y supervisando. Papá y mamá vigilantes, no hay ningún accidente. Lo contrario provoca problemas. Me llamó la atención también que ya hay una metodología para que cuides a tu hija o a tu hijo. Felicidades, Barbie, fue un placer y cuenten conmigo. Luego con las luces no veo caras. Pero si alguien quisiera participar, tener una duda, una sugerencia, alguna anécdota,
o algo que quisieran compartir, la verdad es que son bienvenidos, por supuesto. Para eso estamos aquí, para conversar con ustedes y para resolver cualquier cosa. Si tienen alguna curiosidad que preguntarle a Bárbara, en especial con esta metodología, pues se los agradeceríamos mucho. Ahorita sí nos pudieran prender Un poquito la sala ya para que nos veamos para las que podamos ver un caritas. poquito, porque sí. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bien, ahora sí ya nos vemos las caras. Gracias. Bien, por ahí querías preguntar, y si nos quiere comentar algo, nada, nos está saludando. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay algo más que Bárbara nos haga falta compartir con las personas? Libros en Amazon. En Amazon, por el momento. Ahora, aquí va a estar a la venta también, pero el libro por el momento va a estar en Amazon. Estamos esperando el ISBN para que se pueda ya vender en librerías, pero por lo pronto no podíamos esperar ya de que saliera este libro. Bueno, hay dos. ¿Quieres comentar algo? Venga. Okay. Hola, me llamo Arturo, muchas gracias por la invitación. Me llama mucho la atención que hablan mucho de que las niñas y los niños deben de estudiar, ¿no? Me parece que es no solo en la actuación, sino en cualquier otra faceta de la vida que quieran hacer. El arte creo que es una parte que tenemos que desarrollar todas y todos. Hay algo que me llama mucho la atención, que es el libro efectivamente está para los papás, ¿no? Yo te preguntaría, nosotros tenemos mucho acercamiento con niñas y niños de las periferias de la Ciudad de México, trabajamos, somos testigos, testigas de muchas violencias a las que se enfrentan. ¿Cómo les darías un mensaje, decirles la actuación, el arte? Estamos viendo que hay cosas que se van a enfrentar, pero invitemos que sí se animen, que sí lo hagan, ¿no? A los papás es un mensaje, pero a los niños y a las niñas, ¿cómo les mandamos ese mensaje de que se arriesguen, de que lo hagan, de que vayan por sus sueños, de que se van a enfrentar a cosas, pero que lo hagan, que tengan valor para hacerlo? Mira, siempre, en algún momento en las invitaciones que hemos tenido, sobre todo en escuelas, ¿no? El acercamiento, bien lo comentaba Moni al inicio, los chicos ya tienen esa inquietud, ¿no? Y son los primeros que ya sabes, que ya están parándose, que ya te están preguntando, que ya te están diciendo. Básicamente ellos son los que ya te están diciendo que tienen esta inquietud, pero ciertamente el arte es, como dices, muchos de estos niños violentados es una herramienta para poder sacar todo eso que tienen, ¿no? Toda esta, a veces estas tristezas, estas frustraciones, o una voz. A veces no pueden decírselo, no quieren decírselo por miedo, y las artes se convierten en una voz para ellos, para poder sacar todo esto que traen, ¿no? Y creo que muchos han, a través de las artes, han podido salir de muchas de estas situaciones, ¿no? Sería prácticamente eso, ¿no? Asistir, ¿no? Comentarles, y creo que lo hacen, ¿no? Creo que hay muchas asociaciones que se acercan a estas comunidades para brindarles esta educación, o para brindarles a veces una obra de teatro que nunca en su vida han visto, o un concierto, y que dicen, wow, yo no sabía que existía esto, wow, yo no sabía que esto lo podía hacer, y ahí empieza también la inquietud, ¿no? Llevándoles el arte, acercándoles cualquiera, de lo que sea, danza, baile, de lo que quieras, ¿no? Pintura, escultura, que también es una forma, ¿no? Bueno, sí. Es que el primer círculo, amigo, siempre de influencia en tu vida, a lo que te vas a dedicar, son tus padres. Y es la comunicación más clara y más directa. Entonces, ¿yo qué haría? Como lo hice con mis hijos desde pequeños, mostrarles lo que es el deporte, lo que son las artes escénicas, la danza teatral, el canto y la actuación. No basta con que te simpatice en una fiesta una niña o un niño para que vaya a ser artista profesional. Y bien dijiste, que sepan que, como todo en la vida, cualquier satisfacción va a tener al mismo tiempo una parte de sacrificio, de esfuerzo y a veces de dolor y de sufrimiento. Pero el primer círculo de comunicación son los padres. Hay que meterlos en escuelas donde esas disciplinas se eduquen y se formen. Acercarlos por las tardes, ¿no?, a clases artísticas de cualquiera de estas disciplinas.
Eso es lo que yo haría. Porque pues el niño solito, ¿cómo se lo dices? ¿Cómo se lo comunicas? Quizá a través de la abuela, del abuelo, si son alcahuetes como siempre todos los abuelos, del amigo, de la vecina, del vecino. Pero la clave es en dónde tienes estudiando a tus hijas, a tus hijos. En qué preprimaria, en qué primaria, en qué secundaria, que es donde se decide el futuro, ¿eh? Hay estudios y es en la secundaria. Muchas gracias. Gerardo, antes que nada, muchas felicidades, Bárbara, muchas felicidades. Por favor, de Show Business. Me interesa. Antes que nada, qué padre, qué bonito que participaste en el prólogo, de verdad, qué enriquecedor, Bárbara. Y bueno, has hecho muchísimos, como lo comentabas, 1.500 niños. 15.000 alumnos aprendidos. No, solo niños y adolescentes, también jóvenes y adultos. Me gustaría que me hablaran un poquito de los dos, porque han sido responsables, ¿no? Han tenido la responsabilidad de tener talentos en sus manos. Y así como eso, pues ustedes son responsables de esos sueños, pero también ha habido personas que son responsables de los insomnios, ¿no? de pesadillas. Entonces, precisamente quiero que me hablen un poquito, en base a eso se trata el libro, de la responsabilidad que es tener esos sueños en esos pequeños o en esos creadores de estrellas, ¿no? Ustedes. Yo creo que aquí quien podría hablar mucho más pues es Gerardo, ¿no? Porque realmente con las escuelas, con la escuela, pues él tiene estos alumnos, digo, si bien yo me he dedicado más al management, ¿no? Mucho más al management, él sí ha sido el educador, ¿no? De alguna manera, a la formación, ¿no? de estos chicos. Bueno, primero les quisiera decir que niñas y niños que empiezan a estudiar tienen muchas más posibilidades de aquellos que solamente se quedan con la gracia de casa. Ay, qué bonito cantas, ay, qué simpática eres muy extrovertido. Hay que prepararse. Pero me han tocado mamás y papás, perdón que lo diga, mamás de nuestras alumnas o alumnos, que creen que su hija o su hijo tienen más talento del que realmente tienen. Es terrible luchar contra eso. Es que la mía canta mejor que la de... Señora, sí, a su criterio, pero aquí hay maestras y maestros certificados. Le suplicamos que confíe en nosotros. A su hija le faltan por lo menos 2 o 3 años de vocalizar, de aprender a respirar, de entender qué es cuadrarse, de leer una partitura. Eso es un gran problema como directivo, en este caso como director general del programa, convencer a los papás de que sean realistas y que no les hagan creer otra verdad a sus hijas o a sus hijos, porque luego eso ya se convierte en un conflicto. Ni siquiera han llegado a nivel profesional y ya hay un conflicto porque ellos creen, es un falso self, que su hija o su hijo son mejores que los demás. ¿Qué pasa el día que esa niña o ese niño hacen un personaje más pequeño? Se frustran y se vuelven intolerantes a esa frustración. En mi casa me dicen que soy la mejor, que soy el mejor. Y vengo a la escuela y me dicen que me falta mucho. En la vida siempre nos va a faltar capacitación, entrenamiento, formación. Pero eso se logra también a través de una capacitación humana. Tienes que hacer hijos sensibles y realistas, porque al rato se la creen y la caída es dolorosísima. Ese es uno de los casos, mi querido Alex Faguaga, que me da mucho gusto verte después de tantas décadas, un poco más atropellados, pero aquí estamos todos. Y la otra, no me dejará mentir Normita Lazareno, cuando mamá y papá creen que nuestros hijos, por tener talento, nos van a mantener, o se van a convertir en el negocio de la familia y nos van a hacer a todos millonarios. Grave problema también. Si pierde la sensibilidad. Mi padre le dijo a mi madre un día, ábreles una cuenta de banco, tanto a Jerry como a Luis Mari, mancomunada por los dos, papá y mamá, y solo para sus gastos extras a lo que nosotros como familia no les podemos dar, porque venimos de una familia en la justa medianía, como diría Benito Juárez. Y entonces si queríamos ir al boliche, pues saca 300 pesos de la cuenta de los chavos, firmado por los dos. Y esa extraordinaria administración ética, justa y correcta, nos hizo entender que no éramos el motor económico de la familia, porque pudo haber sido. Nuestra familia sufría para salir adelante. Esos dos fenómenos
Mi Alex, no sé si contesto tu pregunta. Para mí los tenemos que tener claros. No es la panacea, no es sacarse la lotería que tu hija o tu hijo sean talentosos. Prepáralos, capacítalos, pero para cumplir su sueño, no el tuyo. Porque mamá y papá quieren ser famosos a través de los hijos, también hacer su lana. No va por ahí. Justo todo esto también se plasma en el libro, tal cual, ¿no? Abrirle la cuenta, lo que acabas de decir, ¿no? Y eso es muy sano, y como también lo plasmamos ahí, si tú en un inicio tienes gastos como manager, lo que sea, es ese porcentaje, le dices, este es el porcentaje, esto es lo que te va a tocar a ti, esto es lo que está. Pero ciertamente todo lo que ya dijo Gerardo está plasmado en el libro, y pues si alguien cree que conozca o que sepa de alguien que quiera pues entrar a este mundo, pues este libro es una pequeña guía, ¿no? A mis alumnas, que por aquí tengo algunas alumnas de la clase de canto precisamente también, les digo, pues miren, yo sé que muchos no van para cantantes, ni van a, o sea, es como un hobby más o una actividad más, pero los trato igual con esa responsabilidad, ¿no? O sea, de ese compromiso, y lo primero que hago en las entrevistas, porque les hago una entrevista, ¿quieres venir a la clase tú o te están trayendo para tener una actividad? Si la respuesta es, pues es que mi mamá me trajo, no les doy clase, porque es muy frustrante para ellos y para mí como maestra, ¿no? Entonces mejor, no, entonces, pero bueno, creo que ya, ¿dónde está Alex? Que ya se nos... ya, bueno, creo que ya te contestaron prácticamente la pregunta. Gracias a los dos, felicidades a los tres. Ahí hay otra pregunta por ahí. ¿Voy yo? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, buenas noches. Pues yo nada más felicitarlos y la verdad hacer un comentario sobre la presentación del libro. Pues claramente no somos críticos ni mucho menos profesionistas, pero profesionales en este tema, pero me agrada mucho que el título sea en enunciado exclamativo, ¿no? O sea, es cómo formar hijos. Yo ahí lo dejaría, hijos, porque siempre es una tarea difícil a los que somos padres, pero hijos de artistas creo que ya, ¿no? Lo han platicado, eso es un boleto aparte, ¿no? Con todo lo que lleva, todas las, pues sí, prejuicios muchas de las veces, pero me encantó, y ahí sí va la felicitación enorme a esta enorme artista que es Bárbara Cosío. La explicación de dónde sale el libro, ¿no? No nada más de la inquietud, sino esta frustración por cuidar a la infancia que se va a dedicar a esto. O sea, mis respetos, porque creo que es algo que hace mucha falta, ¿no? O sea, el mundo adulto volteando a ver cómo cuidamos a los que van a ser adultos algún día, y creo que en este mundo de la farándula, si me permiten la expresión, es donde se puede plasmar lo mucho que sí se puede hacer desde el mundo adulto que acompaña, y creo que eso va muy de la mano lo que comentaba Gerardo al decir que estén los papás presentes. Entonces, pues que esté el papá presente o la mamá presente o el abuelo presente, pero sí necesita a esa persona amorosa en su vida, en su formación, sí la necesitan presente. Y en ese sentido, escuchando el comentario de Gerardo de, es que los papás luego ¿no? toman al hijo por el vehículo, pero yo nada más le digo, Gerardo, no claudique, si se dedica a la formación de niños o personas, adolescentes, artistas, no claudique. Felicidades. A ver, ¿acercamos el micro o así? Sí, por favor. Déjame impostar la foto. Muchas gracias. Pues Bárbara, yo te admiro, pero sobre todo desde que eras una escuinclita traviesa y que querías ser artista sin prepararte, teniendo una madre gigantescamente inteligente, y tu mamá no tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad, pero tenía una intuición y un talento natural. Ella me manejó muchos años a mí, la mamá de Bárbara. Entonces ahora al verte a ti, lo que has logrado, en lo que te has convertido, me da mucho, pero mucho orgullo ser familiar tuyo. Y aunque no lo fuera, Bárbara
te respeto, te quiero. Y yo no te había dimensionado en tu real valor este día, esta noche, este escenario. Me ha dejado asombrada de lo que yo ignoraba y lo que tú eres, Bárbara. Quiero decirte algo, y a todos. Yo tengo 60 años de trayectoria. Y hice una telenovela precisamente con Dana Paola, la que mencionaste. Era una niñita de 4 o 5 años y tenía unas escenas llorando, desbordada. Y yo pensaba, ¿qué podrá pensar una niña que no ha sufrido, que tiene todo el apoyo de su familia, que es una estrella a la edad esta? Yo le tengo que preguntar. Y le dije, un día le digo, oye, Danita, ¿y tú cómo le haces para llorar? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Le digo, porque dice, bueno, dice, pues en la respiración, tú lo debes saber, tienes muchos años en esta carrera, me dice. Y me dio tal vergüenza decirle, no, yo no sé llorar con la respiración. Yo tengo mi baúl de sentimientos, de emociones, y a ellos acudo cada vez que yo necesito llorar. Gracias a Dios tengo esa facilidad. Pero me doy cuenta de las técnicas, de los tiempos, de la enseñanza de la actuación, cómo ha cambiado. Ya llorar no requiere más que de emociones, pero de técnica. O de salir a la calle un ratito. Sí, o de ver los noticieros en la televisión también. Entonces, es una gran guía tu libro. Y yo en este momento no voy a llevar uno, voy a llevar varios, porque aunque no tengo nietos, todos saben la historia, ¿no? Mi hija ya no está conmigo. Sí se me acercan muchos papás a decirme, fíjate que mi hijo quiere, o sea, el apoyo del papá o de la mamá sí lo tiene ese niño, pero me dicen, oye, es muy difícil entrar al CEA. Digo, ¿dónde vive? En Iztacalco, me dicen. Le digo, no se los recomiendo porque hasta el matrimonio puede salir perjudicado, porque si la mamá se va 6 horas del día a cuidar a su, estar cerca, y los demás hijos, y el marido, o sea, tienen muchos perfiles llevar y acompañar a un hijo. Eso no quiere decir que no deseen ayudar, y como yo le dije, mándame fotos, yo se los llevo al señor Eugenio Cobo, y ahí vemos, sí tiene su dificultad muy grande ser un actor o una actricita infantil. Te felicito, Bárbara, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Aunque no tengamos nosotros nietos, los hijos, es una gran guía. Te quiero mucho. Muchas gracias. Felicidades, mi amor. Bueno, pues ya vamos terminando. ¿Hay algún otro comentario? Si no, ya para ir cerrando, allá abajo podemos ir tomándonos un refrigerio, un pequeño refrigerio, y recordarles, sí, efectivamente ya está el libro disponible en Amazon, versión digital, versión impresa, para que llegue a cualquier rincón, aunque está muy enfocado a los procesos de México, sobre todo en el área de